Y en este conversatorio también vamos a hablar de arquitectura, así que tenemos a Laila Jorquera del colectivo Mujer Arquitecta. Bienvenida. Pamela, este trabajo de recuperación de archivos, de recuperación de memoria que te tomó 11 años de trabajo, de alguna manera tú sientes que viene a recuperar el espacio, el lugar de tu tía abuela Edita en esa foto familiar de la cual fue excluida durante tantos años? Bueno, o sea, si soy fiel, digamos, a la historia, en verdad son más que 11 años, porque yo era adolescente cuando llegó Yarda con las cenizas, que fue como la semilla, ¿no? Como el bichito. ¿Quién es este tío? Las cenizas de quién están ahí, preguntar, etc. Entonces fue algo más largo en el sentido de recuperarla a ella en esta foto familiar, eh, y que me tomó bastante trabajo personal también, poder como encauzar la película y llegar al punto de vista que fuera sin golpes bajos a la familia, digamos, no apuntar con el dedo, no culpar, sino que permitir también entender que es una pieza cinematográfica y que es el espectador el que tiene que dialogar con el contenido, ¿no? Eso, más o menos. Hay una pregunta que surge naturalmente en relación al tío Yarda, que es un personaje clave que trae las cenizas de Edita a Chile, que filmó durante años, y de alguna manera esta película es la película que Yarda no pudo hacer, ¿verdad? ¿Yarda pudo ver Edita? Sí, claro. ¡Qué emoción! Sí. ¿Y cómo fue la reacción? Pero no solo verla, sino que Yarda, o sea, claro, yo digo, partí con toda esta historia el 2011, que fue un viaje que hice yo a Europa, y me contacté con él y fui con una camarita chiquitita, le dije, Yarda, quiero saber tu historia. Y estuvimos conversando hasta las 3 de la mañana, y él contándome, relatándome cómo había sido para él, yo preguntándole desde Chile cómo veía, qué es lo que pasaba, etc. Y al día siguiente llegó con el regalo de las cintas VHS digitalizadas. Entonces, como también un poco, ay, mira la sobrina que quiere hacer una película, jajaja, ja, ja. Como si fuera tan fácil. Yo no pude, toma, ahí está el material, ahí te lo dejo, qué sé yo. Y de ahí en adelante la verdad es que me acompañó, y yo también tuve harto cuidado de ir con él, de incorporarlo todo el tiempo, en todo el proceso. Los 11 años, claro, fueron de investigación y de desarrollo del proyecto y que el proyecto madurara, etc. Pero también fueron 11 años porque uno postula al fondo y te dicen que no te lo ganas, y el año siguiente de nuevo, y el laboratorio y que no. Entonces son muchos no para llegar a un sí. Y todo el tiempo yo le iba diciendo, estamos en esta etapa, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a seguir por este otro lado, esta vez no nos ganamos el fondo, vamos a postular, vamos a hacer esta otra cosa, qué sé yo. Entonces, y le mandaba los guiones, él me corregía cosas, y lo mismo con los cortes, porque esta película es una película de montaje, tomó varios años el montaje, y varios montajistas también. Entonces yo le iba mandando los cortes y él me decía, esto me gusta, esto no, qué sé yo, cambiemos esto, saca, pone, etcétera. Él estuvo muy presente durante los 11 años, en realidad hasta el final, y vio el último corte también, y hay cosas que le parecen y hay cosas que no le parecen. ¿Cuáles no le parecen? Tiene, bueno, súper interesante porque la, la historia que él tiene es la historia desde el hijo abandonado. Entonces hay emociones desde ahí. Y él habría querido que la película hubiese sido su película. Y donde está como la vuelta tal vez es que yo decidí contar la historia desde Edita, desde como el aspecto femenino, del por qué una madre
puede llegar a hacer lo que hizo ella, ¿no? Como empatizar también con ella y no, o sea, empatizando también con él, ¿no? Porque, o sea, es inevitable que uno lo quiera, con todo lo que pasó. Sin embargo, no quería yo dejar a mi tía, no es que no quisiera dejarla, sino que es como tocar desde el ser mujer, desde el ser mamá, desde todo lo que significa lo femenino en esta sociedad y pensar hace 70 años atrás, peor aún, pero sin embargo hay cosas que hacen eco también hoy día, entonces yo creo que esa parte a él no le gustó tanto. Justamente en este ser mujer que a Edita le tocó entre guerras, persecución, muchos límites en cuanto al desarrollo también profesional. Ella tenía ideas creativas, estudió en la Bauhaus. Leila, cuéntanos un poquito de las implicancias de la función social de la arquitectura que imprimía la escuela Bauhaus. Bueno, primero que nada, saludos a todos. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, en realidad la Bauhaus, bueno, a raíz de la invitación, obviamente me puse a leer un poco más porque había cosas que uno entiende desde la escuela de arquitectura. Yo estudié en la Chile, que es una escuela súper clásica, pero a diferencia de esta escuela que también es clásica, esta escuela es más bien, tiene un rasgo político, tenía 3 sedes, y cuando se formó esta escuela, de la matrícula había un 45% que era de mujeres, entonces Walter Gropius, que en el fondo era el que estaba a cargo, encontró que era demasiado. Entonces, a raíz de eso, empezó de alguna manera como a instar a sus profesores de taller a que había que hacer un filtro distinto en el ingreso. Y de ahí viene la famosa frase que las mujeres de alguna manera vemos en 2 dimensiones y los hombres en 3 dimensiones. Que las mujeres de alguna manera no vemos tanto con la razón, sino que con la intuición versus los hombres. Entonces también empieza toda una diferenciación dentro del arte. Entonces había un arte que era como muy canónico, muy clásico, donde entraba la arquitectura y tenía que ver con todo lo que uno podía exponer en los museos, versus este arte, entre comillas, de segunda categoría, que es lo que podemos ver en Edita, en el fondo, que aparece ahí en su taller textil. Está todo el tema de los bordados, textil, cerámica. Entonces, como de alguna manera, al principio que uno podría ver la Bauhaus como, y por la época, como súper innovadora, era innovadora hasta cierto punto, hasta que de alguna manera empezó a incomodar a los que estaban a cargo de esta institución, y finalmente con filtros que son más bien subjetivos, empezaron a dejar a la mujer de lado. Y hay muchas mujeres, de hecho hay muchos artículos, muchos papers de todas estas mujeres como olvidadas. Bueno, recordemos que justamente en Chile, cuando Edita vuelve, ya había estudiado en la Bauhaus, el tío Willy escogió a un hombre como arquitecto y no a ella para construir el hotel. Pamela, hablemos un poquito de los archivos y de las cartas, o sea, son cajas con 500 cartas. ¿Cómo organizar ese material que además nos da cuenta de una pluma, una forma de escribir de Edita que yo encontré fascinante? O sea, ella es capaz de relacionar lo político, el contexto político y además lo cotidiano, incluso de su día a día, digamos. ¿Cómo te enfrentaste a esta cantidad de información que además tiene que haber sido un proceso súper emotivo? Porque al leer estás volviendo a recordar, volviendo a pasar por el corazón, entonces creo que debe haber sido un desafío enorme para ti. Ahí están los 11 años. Claro, porque, bueno, de partida las cartas estaban desordenadas. O sea, y hay que entender que cuando uno trabaja con archivo, o sea, fue algo que yo entendí en el proceso, el objeto en sí ya dice algo, ¿ya? O sea, la carta, el papel carta, el enviar una carta y que se demore en esa época, cuando el correo funcionaba bien, 3 semanas en ir a Europa, ¿no es cierto? Lo lee la persona que está allá y la vuelta son 3 semanas también. Entonces hay 1 mes y medio de diferencia entre la ida y la vuelta, algo que es impensable hoy día, ¿ya? Con la inmediatez, con el correo electrónico y qué sé yo. El papel carta, que es un papel translúcido para que pesara menos, para que las cartas costaran menos dinero enviarlas, las estampillas,
los sellos, el aerograma, que era un papel que se doblaba de cierta manera, no sé si se acuerdan, ¿tú te acuerdas de los aerogramas? Que era el papel que se doblaba y que era papel, o sea, carta y sobre al mismo tiempo. En fin, o sea, un montón de cosas que tienen que ver con la vida de esa época. La existencia de una casilla de correo, que yo, sobre todo ahora con pandemia, cuando encargaba cosas y decía, yo vivo en el campo y tengo una casilla de correo, y de repente me llamaba una voz joven y me decía, perdón, la calle Casilla 163 en intersección, ¿con qué otra calle queda? Porque no la encuentro en el mapa. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Que se me cae el carné así todo el rato, hacen que ya el objeto tenga por sí solo, más allá de la información de lo que está escrito ahí, que ese fue otro proceso, porque fue la transcripción de las cartas, la traducción en el caso cuando estaban en checo, hay cartas en alemán también, para ser realmente honesta, no hay ninguna carta de las que están leídas ahí que sea una sola carta desde el inicio hasta el final, también, ¿ya? Son extractos de ella. Entonces, y desde esos extractos uno va construyendo el personaje. Entonces, construir al personaje Yarda, construir al personaje Edita, construir mi propio personaje, son todas aristas que uno va, y en esa necesidad de construir, ¿con qué material la construyo? ¿Ya? Y ahí entra el VHS, y ahí entra el material Super 8 también encontrado en la República Checa por una buena amiga, las fotos, y también estas imágenes que no son como nada, ¿ya? La imagen del que se quema la película, ¿no es cierto?, que representan cosas. O cuando yo quería decir, por ejemplo, ¿cómo decimos que la familia se radicó en Chile y qué sé yo? Bueno, la familia de los patitos, ¿ya? Y está lleno de metáforas también. Y en ese sentido, el material VHS también tiene una jugada de un metalenguaje, porque es la película de Yarda dentro de mi película. Entonces está lleno de recursos, incluidas las animaciones maravillosas de Daniel Dávila, con las estampillas, las fotos, las cartas, que también tienen el rol de alivianar todo este ladrillazo de información que se está entregando, o sea, la historia del siglo XX en 74 minutos, pero entregado de alguna manera más amable, liviana, digerible. Absolutamente. Laila, cuéntanos un poquito a propósito de mujer y arquitectura, particularmente de urbanismo. ¿Cómo se construye ciudad a través de un urbanismo feminista, donde la perspectiva de género esté vinculada a la ciudad, a lo cotidiano, a las mujeres? Como para un poco entender de qué estamos hablando, por ejemplo, el año 82, una arquitecta estadounidense, Lori Hayden, escribió un libro que se llama Building Suburbia, que en el fondo es como construir, que se ve un poco lo que en Santiago, como estamos construyendo como en las afueras de las ciudades, y de alguna manera ella hablaba de que esto se estaba convirtiendo como una jaula de oro para las dueñas de casa, en el fondo para las amas de casa. Y de alguna manera como este sistema económico en el que vivimos comienza a separar lo que es lo productivo con lo reproductivo, con el ocio y con el espacio privado. Entonces, finalmente, al separarlo, también separa en el fondo lo que es la mujer y el hombre. En el fondo, el hombre trabaja y se divierte, y la mujer está en la casa, cuida a los niños, etc. Entonces, la idea del urbanismo feminista es de alguna manera equiparar lo que es lo productivo y lo reproductivo, cosa que uno con distintos roles de género, que no necesariamente tiene que ver con ser hombre o mujer, tú puedas de alguna manera decidir qué es lo que vas a hacer y no que sea uno más importante que el otro. Y de ahí viene el tema de la ciudad de los cuidados, porque la ciudad de los cuidados tiene que ver con lo colectivo. Entonces, no hacer más ciudades individualistas, sino que ciudades colectivas, donde todos nos podamos sentir parte de la ciudad. Ese es más o menos el cambio a grandes rasgos en términos de como planificación urbana. Un cambio de paradigma que necesitamos ver en muchas áreas nomás, en este marzo feminista. Antes de pasarle la palabra al público, si quieren hacer algún comentario,
Pamela, hablemos de la música de Subira, que realmente esos violines maravillosos que suenan y que le dan un carácter importante a esta música incidental. Cuéntanos cómo fue la relación, que además es de regiones, que además lleva años trabajando New Age y otras melodías. Con Subira tengo una relación de amistad de más de 20 años. Y hace 11 años cuando dije, le conté, ¿no?, que estoy en este proyecto y tengo ganas de hacer una película, fue como inmediatamente, amiga, vamos con todo y yo te hago la música. Y de ahí, bueno, venían las postulaciones y vamos con la carta y de nuevo con la carta de este año y la carta de este año de apoyo, etcétera. Hasta que finalmente fue como, ya, pues, nos ganamos el fondo, vamos a terminar la película. Él, durante todos los años, en el proceso de montaje, también prestándome música todo el tiempo, para poder ir visualizando y escuchando de qué se trata, cómo, por dónde podría ir a apoyar y qué sé yo. Tuvimos una larga reunión, en mi caso yo vivo en Pucón, no vivo en Santiago. Él también tiene un vínculo importante con la zona. Y nos encontramos allá, hablamos toda la tarde acerca de las emociones. Él también vio varios cortes de la película. Entonces, de la conexión, de las emociones, de música, hablamos de historia de la música, hablamos de instrumento. Y yo le pedí expresamente, la hija de Yarda, la hija menor de Yarda, nieta de Edita, es violinista de la Filarmónica de Berlín. Y le pedí expresamente que compusiera una pieza para que la tocara ella. La pieza principal de la película está tocada por la nieta de Edita, que de alguna manera también viene como a cerrar un ciclo de dolor familiar, en donde todos somos parte de esta película. Ela, que es mi prima en segundo grado, lo aceptó encantada el desafío y nada, fue muy precioso también. Bueno, el día de la van premier tuvimos a una violinista que tocó la pieza en directo y Subira también quedó tan encantado que hoy día está en gira en Australia y está tocando la pieza de Edita. Ahí. Entonces, y es parte de uno creo que de su último disco también. 2 temas de la película que son parte de su último disco. Bueno, otro homenaje también a este linaje femenino, esta constelación familiar donde tú moviste algunos elementos para que se desbloqueen esas energías y todo fluya. Para terminar, tú has trabajado durante años como maquilladora en la industria audiovisual. ¿Cómo es ese cambio de tener un rol técnico a la dirección? Bueno, súper particular porque, como bien dices tú, yo he trabajado en ficción, siempre en el set, con los actores, con las actrices, con un guión y con la película de otros, para otros. Y en un momento dije, bueno, yo también puedo hacer una película. Pero, sin embargo, mi película es pura postproducción, ¿ya? Es una película de montaje y de postproducción de imagen y de postproducción de sonido. Así que fue un tremendo aprendizaje. En ese sentido, le agradezco muchísimo a mi equipo, a Nadine Buliem, que estaba en el sonido, que también me acompañó por muchos años en las presentaciones de fondos, conversando acerca de la película, qué sé yo, que ella es de Aural, de la postproductora de sonido. Daniel Dávila, que es también un gran postproductor. Y bueno, Arnaldo Rodríguez, que me apoyó también en la corrección de color, la Cineteca, que nos dieron el premio para la corrección de color. O sea, hay un trabajo importante ahí de mucho aprendizaje. Y yo no quisiera dejar la labor de maquillaje, porque me gusta. Pero bueno, ahora estoy en esto. Bueno, Edita, que se estrenó en Fidox el año pasado y que está en Miradoc gracias a esta productora que nos tiene en todo Chile en las películas, así es que aguante el documental y la distribución. ¿Alguien quiere hacer algún comentario de cómo le llegó la historia de Edita?
cómo sintió la música. No tenemos mucho tiempo, pero si alguien quiere expresar algo por ahí, hay un micrófono por allá, hay alguien. Ahí va el micrófono, Jiménez, espérate. Te quiero felicitar, Pame, porque un trabajo se nota en la investigación profunda que hiciste, muy emocionada, te digo, lindo todo, me encantó todo, toda esa parte, pero quiero saber una copucha. ¿Por qué Yarda habla español? Bueno, Yarda vivió en Chile. Sí, sí, eso no está en la película. Mira, Yarda se merece su propia película. Sí, o sea, él es una historia alucinante. Acá está contado así un pedacito nomás, pero él tiene un recorrido y una historia de vida realmente alucinante y una resiliencia increíble. Y vivió en Chile entre el 71 y el 73. Sí. Y su experiencia es que Chile en esa época era una fiesta. Era un país maravilloso, solidario, como él nunca había visto, y era muy contradictorio porque él venía saliendo, o sea, había sido nacido y criado detrás de la cortina de hierro, en un país socialista, ¿ya? Y llega acá y él decía, esto no es socialismo, ustedes no tienen idea lo que es socialismo. Y por otro lado, como que encontraban que era el superhéroe porque venía de allá y traía toda esta información y alucinante y qué sé yo. Y él decía, no, ustedes no saben, están equivocados. Y tenía peleas, ¿no? En relación a eso. Y yo debo decir que él no habla español, él habla chileno. ¿Alguien más por ahí? También hay una manita. Aquí algún par de ideas. Bueno, mi nombre es Carolina. Muchas gracias por el material, encantador verlo, de verdad lo disfruté mucho. Quedé con esa sensación de ver un poco más en realidad, como que me dieron muchas ganas de, tal como está la gráfica de esta creación, desmenuzada, me dieron ganas como de seguir escarbando la historia de ella, cuáles fueron sus trabajos. Me dieron muchas ganas de saber qué creó en ese periodo que estuvo en la Bauhaus. A medida que ibas contando, dijiste que este material lo ideal es que fuera lo más digerible posible, porque como que plasma una realidad súper cruda, o sea, una persona que está entre sus límites, una persona creativa, presa de los límites de la historia, de su contexto familiar, físico, lo que es una cárcel, lo que es un manicomio. Estamos hablando de muchos límites y cómo se traduce eso en una condena, básicamente. Que aunque toda la voluntad del mundo, toda su fuerza, su fuerza creativa, no pudo liberarla de eso y es como súper lapidario esa idea. Pero a pesar de eso rescaté como lo bueno y que es un personaje totalmente interesante. Me dieron muchas ganas a medida que ibas contando esto de hacerlo un poco más liviano. Me hubiese gustado verte a ti en este trabajo casi arqueológico de desmenuzar las piezas, de buscar las fotos, de ir viendo las cartas, porque es un insumo súper enriquecedor para estas creaciones audiovisuales, mostrar lo dificultoso que es llegar a ella. Creo que eso también yo creo que da para una Evita 2, francamente. Y me encantaría verlo, o sea, es un personaje que puede seguir ahí desarrollándose y ojalá que en las escuelas de arquitectura y diseño podamos, futuro, yo ya salí, soy colega ahí de arquitectura y podamos ver personajes así. Yo creo que nos cambiaría mucho la mentalidad de las mujeres y cómo nos enfrentamos a las dificultades. Y ahora viene una pregunta, no me quiero extender más.
Pero claro, tenemos este personaje que fue totalmente complejo dentro de su creatividad, también presa de sus límites históricos, físicos, de mente, de geográfico, etcétera, político. ¿Cuáles crees tú que son los límites que existen ahora para las mujeres que trabajan y desarrollan lo creativo? Y personalmente para ti, ¿cuáles fueron tus límites y esos espacios como un poco carcelarios, por así decirlo, que te tocó enfrentar para poder realizar esta película y durante toda tu vida, en realidad? Eso, muchas gracias. Wow. Agua, por favor. Primero me gustaría rescatar lo que comentaste al principio de la obra de ella. Y uno de los límites es una artista sin obra y es anónima. ¿A quién le va a importar? Entonces, ese fue como, diría yo, la primera barrera. ¿A quién le va a importar? A todos los que somos artistas sin obra. A todos los que somos anónimos y que nos pasa la historia por encima y no nos damos cuenta, o no alcanzamos a hacer nada, o no alcanzamos ni a agarrar, o nos damos cuenta 15 años más tarde. Chuta, oye, mira lo que pasó y yo no me di cuenta, ¿no? Como la ignorancia de esas situaciones. Entonces, ahí, sin embargo, 2 días antes de la muestra de FIDOC, cuando estaba con la guata apretada, si tiene sentido, si no tiene sentido, tengo la película, la muestro o no la muestro, ¿qué hago? No, estaba ahí todavía en ese rollo, digamos. Me escribió una chica de Alemania, historiadora del arte. Tengo 20 años, soy estudiante de historia del arte y tengo en mis manos un libro que fue de Edita Rindler. Y vi la firma y puse en Google Edita Rindler y me encontré con tu película y quiero verla. Y yo así como, pero ¿cómo estoy segura yo de que sea realmente un libro de ella? Y qué sé yo. Y me manda una foto de la contraportada con la firma, puño y letra, la misma, ahí, Edita. Y había ahí en esa contraportada una litografía chiquitita, pegada. Y ella la levantó y detrás estaba firmado por ella. Entonces, 2 días antes del estreno de la película apareció Obra. Y eso fue para mí como bien especial, porque ustedes como arquitectas deben saberlo, para entrar a la Bauhaus hoy día hay que entrar como con un proyecto de magíster o de doctorado, no sé, no llegar y golpear la puerta y decir, hola, mi tía abuela estudió acá, ¿habría algún dibujito, alguna cosa? No, nadie investiga si no tiene ahí un tremendo respaldo atrás de alguien, digamos que estás haciendo una investigación profunda, importante y apoyada por no sé cuántas universidades, etc. Entonces, en la Bauhaus, cuando fuimos, de hecho, yo fui 2 veces con Yarda a la Bauhaus, a la sede de Sau y a la sede de Berlín, y él andaba detrás de Obra de su madre y en las 2 oportunidades le dijeron que no, que ellos no iban a buscar nada porque tenía que ser de esta otra manera, la investigación. Así que ese ya era un freno. Ahora, claro, como mujer uno se encuentra con un montón de cosas que, o sea, yo no soy militante feminista, manejo algunas cosas, digamos, de las cuales me doy cuenta que de la experiencia, desde las filmaciones, desde mi trabajo, qué sé yo, que he ido notando todas estas cosas que uno naturaliza y que de repente te das cuenta que no es normal, en fin, pero no soy como la gran vocera. Y desde ahí, claro, uno de repente, no sé, en los laboratorios, en los fondos, en cosas que uno asiste buscando ayuda y te encuentras con cosas que son súper machistas, sí. No sé, que no habla de corrido, por ejemplo, que tendría que hablar la otra persona, que ella no puede, claramente, ojalá que fuera un hombre que lo hable, ¿no? Como que la voz en off, por ejemplo. Y también otra barrera importante dentro de, por ejemplo, cuando uno postula fondos, me pasó,
de postular fondo audiovisual en la categoría de ópera prima, y que la respuesta de la evaluación sea: la directora no tiene experiencia. Uno dice, a ver, pero ¿seré yo que entiendo mal qué es lo que es una ópera prima? ¿O es el evaluador que está equivocado, no? Es como, ¿qué pasa aquí? Entonces, ese tipo de cosas uno dice, pero aquí hay mucho camino que recorrer. Sí. Una última pregunta. ¿Alguien había...? Sí, mi nombre es Marcela. En este diálogo que tú nos invitas a hacer con tu película, que te felicito por supuesto, en el fondo es la historia individual que nos lleva a lo colectivo, y nos lleva a romper con los silencios, que creo que es lo más importante que tú haces con esa pieza, porque rompes el silencio y nos trae a ese personaje que es encantador, como decía, se me olvidó tu nombre, como decía ella, es encantador. Pero me surgió una duda. Ella fue víctima de un proceso histórico que se vive en el siglo XX, ¿no es cierto?, donde primero están las dictaduras fascistas, nazistas en Europa, en la Segunda Guerra Mundial, y después viene, ¿no es cierto?, la dictadura comunista. Y me quedó, ¿por qué no trabajaste más el aspecto militante de ella? Porque cuando ella decide volver a Checoslovaquia, ahí hay una postura política. Y ¿tuviste menos información de ese aspecto de su vida o porque decidiste mostrar otros aspectos? Eso quería preguntarte. Muchas gracias. Sí, efectivamente son decisiones de dirección. No sé si lo comenté, pero la sensación acá es que, o sea, yo cuando me encontré con las cartas, con la historia de Yarda y la familia, el hotel en Pucón, tenía 5 películas. Entonces estuve también harto tiempo buscando cuál era la película. ¿Qué es lo que yo quería contar? Y también, otra de las evaluaciones es, la película no tiene punto de vista. ¿Ya? ¿Cuál es el punto de vista? Entonces, ¿cuál es el punto de vista? ¿Ya? Hasta que logré agarrar el hilito y tirar de ese hilito y conducirlo por ahí, ¿no? No tuve material suficiente como para desarrollar su carácter político. Porque también no hay, o sea, en realidad tal vez no había material suficiente para nada. Entonces, empezar a dirigir qué es lo importante de esto, cuál es la situación que me mueve a mí también. O sea, en un momento tomar la decisión, ok, yo soy la protagonista, es lo que a mí me pasa cuando encuentro las cartas, lo que a mí me pasa cuando voy descubriéndola a ella, con la ayuda, complicidad y cariño de Yarda al lado. Pero Yarda se robaba todo el rato la película porque es fascinante. Entonces también era como empujar todo el rato en el montaje, que no se robe la película Yarda, que sigamos por esta línea. Y mi línea es más emocional, porque de alguna manera es lo que a mí me resonaba, es la herida abierta de la familia, es lo que yo quería sanar en el fondo. Es el lugar de la foto, más allá de las situaciones políticas. O sea, mi abuelo de joven era comunista allá. Se vino huyendo de la guerra porque venía de una familia judía, se vino a Chile escapando. En Chile, cuando construye el hotel, hace negocios con los nazis. Y más adelante transforma su visión política y encontró que Pinochet vino a salvar al país también. Entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿Una persona perseguida apoya a los...? Entonces,
también son situaciones familiares en donde vas viendo cómo se van acomodando. O sea, si tienes capacidad de acomodarte, vas a vivir. Y no solo eso, vas a crear una obra como el Hotel Antumalal, vas a tener descendencia y va a seguir la familia en el fondo, ¿ya? Entonces, yo quise ir más por ese lado, fue una decisión, sí, de dirección. Y justamente era el eco a ella que no lograba, sí, ajá, sí. Ella en cierto modo no se acomoda, o sea, es la interpretación que hago yo como espectadora. Ella no se acomoda y es intransigente, o sea, no tranza con sus ideales y eventualmente vuelve al país, a su país de origen y no se queda en el exilio de Chile. Y es una visión bastante naif también, porque claro, ella vuelve a la reconstrucción, etcétera, y empuja para ese lado sin ver lo que realmente está pasando. Ahora, claro, la familia también tomó distancia de alguna manera, respetándola a ella en su decisión, que pasaron a ser solo malas decisiones además. Entonces, claro. Bueno, se nos acabó el tiempo, no pudimos abordar la arista de la salud mental, que es otra línea, otra hebra súper fundamental vinculada también a la discriminación a las mujeres. Queremos agradecerles por haber estado acá, por haber generado esta conversación, que es muy hermosa cuando uno escucha al público y va saliendo información que no conocíamos, de Yarda, de la propia Edita, de ti también. Así que muchas gracias, promuevan, difundan Edita, que está en Miradoc, en esta distribuidora que lleva 10 años distribuyendo documentales, así que gracias por estar y bueno, seguimos en Marzo Feminista en Centro Arte Alameda. Y nos pueden seguir en las redes de miradoc.cl y de Edita la Película en Instagram. Bueno, muchas gracias por estar. Chao, chao.